Buenas tardes. Efectivamente, el tema de los últimos días ha sido, por su magnitud, esta falla, este accidente, este sabotaje, esta explosión que se produjo en el mar Báltico, en los gasoductos, que son dos gasoductos que unen Rusia con Alemania, Rusia con Europa, en definitiva, dado que es allí por donde transita o transitaba una gran parte del gas, del conflictivo gas que llevó, entre otras cosas, a la guerra de Ucrania, ese gas que iba de Rusia a Alemania. Recordemos que Alemania es enteramente, casi enteramente, dependiente del gas ruso, no solamente para calefaccionar las casas y los hogares, sino sobre todo la industria. Y este gasoducto que usted está viendo se construyó a lo largo de los años, costó 15.000 millones de dólares, fue una obra magnífica que evidentemente unía estos territorios. Allí estamos viendo, esto es lo que se produjo en los últimos días. En realidad no fueron dos, sino que aparentemente fueron 4 explosiones. Es un gasoducto, es una tubería que va debajo del mar a más de 100 metros de profundidad, o sea que no fue algo realizado fácilmente. No fue una falla técnica como se imaginó en un principio, dado que se produjeron en 2 canales, en 2 tuberías diferentes, separadas unas de otras, con una separación de 15 horas, más o menos. Entonces, lo primero que se barajó es si esto había sido un autosabotaje por parte de Rusia para cortarle el gas a Europa. Esto es lo que los medios occidentales y probablemente algunos latinoamericanos a usted le están diciendo. Esto es una estupidez, es una bobada. Rusia no tenía ningún interés en sabotearse un equipo, una infraestructura que es vital para ellos porque de allí recaudan muchísimo dinero. En última instancia, si Putin quería cortarles el gas a los alemanes, no tenía más que cerrar la canilla y se terminaba el gas para Europa. Lo que ha quedado claro es que aquí han habido muchas hipótesis. Lo más probable, y es lo que manejan no solamente las agencias de inteligencia británicas, europeas y demás, y rusas, es que haya sido un dron submarino, como esos que usted ve que vuelan, también son pequeños submarinos teledirigidos que van a altísimas profundidades, que haya depositado 700 kilos de dinamita. Es una barbaridad de lo que estamos hablando, 700 kilos, y la televisión norteamericana, algunas cadenas de televisión norteamericanas mencionan a la inteligencia británica, los británicos siempre haciendo este tipo de cosas, quienes hayan sido los que provocaron este sabotaje. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de todo esto? La intención es lo que explica el origen de esta guerra. Esta guerra se instigó, se alimentó, sobre todo desde Inglaterra y los Estados Unidos, para sabotear, para impedir que se produjera un eje económico, político, geopolítico, comercial, entre Alemania, Rusia y China. Porque Alemania, si tenía, como era la perspectiva desde hace ya unos 15 años, el gas barato y abundante ruso, su industria se iba a potenciar mucho más, había una intención de alianza con Rusia, con China, se iba a producir un eje geopolítico que obviamente molestaba, como ya ha molestado en otras ocasiones, a los británicos y a los ingleses, y a los norteamericanos, que quieren ser ellos la única potencia del mundo. Esto fue la explicación, la misma explicación de la guerra de 1914, cuando Alemania, en alguna ocasión lo hemos mencionado, iba a obtener petróleo de Irak y demás, había establecido aquella canalización entre Alemania e Irak. 1914, los ingleses hicieron todo para producir esa guerra, para generar esa primera guerra mundial, sabotear y destruir a Alemania. Lo lograron. En el 39, Alemania nuevamente se estaba potenciando como una potencia económica y comercial en alianza con Rusia, porque había hecho un acuerdo con Rusia. ¿Qué hicieron los ingleses? Sabotearon nuevamente aquella alianza, sabotearon aquella posible entente, aquel posible acuerdo entre Alemania y Rusia y provocaron la Primera Guerra Mundial. Dicho sea de paso, y permítame que se lo recuerde como historiador, Hitler antes de la guerra le escribió 19 veces a los ingleses, les pidió que quería la paz y no la guerra. Churchill en aquel momento
nuevamente, los ingleses siempre necesitan instigar guerra, generar guerra, conflicto para reinar. Bueno, esta es la realidad de lo que está pasando. ¿Qué ha ocurrido con este caso? Volvamos a la realidad presente. Es que este gasoducto va a dejar sin gas definitivamente a gran parte de Europa. Y lo que ocurre con esto es que la que más va a sufrir va a ser la industria, la generación de economía, de riqueza de Europa. Una vez más, Europa está penalizada por los intereses británicos. Y aunque esto no lo crean los líderes ingleses y los líderes europeos, en este caso alemanes, españoles, sobre todo franceses, se agachan ante lo que les impone el poder anglosajón y están dispuestos a destruir no solamente los hogares, que ahora empieza el invierno allí, van a padecer frío, van a tener que pagar enormemente las facturas de electricidad y de energía y van a pasar muchas penurias, sino que toda su industria va a sufrir. Ya están cerrando muchísimas empresas, empieza el desempleo, la inflación y demás. Todo esto combinado, mire usted qué casualidad, más o menos en el mismo momento en que en la parte de Ucrania, esa parte que invadió Rusia, decide esa parte, esa población, por un referéndum que gana en un 95% más o menos, adherirse, fusionarse con Rusia. Esa parte del territorio ucraniano quiere ser de Rusia porque son rusos, porque hablan ruso y porque tienen la cultura rusa. Y justamente en ese momento casualmente se produce este sabotaje. Entonces, ¿qué está pasando y por qué hablamos de este tema más allá de la importancia que tiene en sí? Porque está habiendo una escalada en términos de lenguaje, de diplomacia, en torno a un posible enfrentamiento nuclear. Nuclear, estamos hablando de guerra atómica y desde Occidente, recordemos, le han dicho muchas veces a Rusia que podrían usar el arma nuclear. Pero al estilo una provocación, le diría. Y Putin hace 2 o 3 días ha dicho, estamos dispuestos a usar el arma nuclear, no jueguen con nosotros. Este hombre no juega al póker, no juega a hacer trampas. Si dice algo, lo va a hacer. Para eso tiene su enorme infraestructura nuclear, de misiles hipersónicos. Estamos enfrentados, y con esto concluyo, a una situación muy dramática, créame, muy tensa. Occidente, sobre todo los anglosajones, están llevando la situación a un extremo de tensión muy, muy alta. Entonces, estemos atentos a lo que ocurra en los próximos días porque esta gente puede llevarnos a una gran conflagración. Así que de este tema, lamentablemente, tendremos que seguir hablando en las próximas semanas. Los saludo. Gracias, Ariel. Gracias por esta columna y, como siempre, por estos temas de actualidad.